Bien. ¿Por qué tanta exigencia o por qué tanta color en esto? Hoy día vamos a hablar de planificación de tratamiento, ¿ya? ¿Qué lleva a planificación de tratamiento? Exactamente toda la odontología, ¿ya? Me tocó hoy día estar haciendo esto, pero cuando ustedes vean cualquier cosa que ustedes piensen en función de hacerle el bien a su paciente, va a pasar por todo el proceso de diagnóstico, recopilación de datos, análisis de datos y finalmente hacer una hipótesis diagnóstica, ratificar ese diagnóstico, planificar el tratamiento y fundamentalmente después decir, en función del curso de vida de ese paciente, pónganse ustedes como paciente, ¿ya? ¿Qué es lo importante, lo relevante y cómo puedo ordenar para ser más eficiente, más rápido y cobrarle lo menos posible al paciente para finalmente honrar lo que implica la profesión, servir y ser confiable para los pacientes, ¿ya? Esas son las expectativas que yo tengo, que a ustedes les queden algunos puntos en esta clase, ¿ya? Ustedes tienen un largo camino, me van a decir, le pone mucho color si todavía recién no hemos visto pacientes, estamos por ver pacientes. Pero créanme que ese ejercicio maravilloso de comunicación, de tomar contacto, de escuchar, de saber cuál es la necesidad que tienen esos pacientes, ¿no es cierto?, es lo que va a desatar todo este proceso que tiene una serie de cosas técnicas, ¿ya? Y después se expresan en hacer tal o cual tratamiento con todos los materiales, con todas las técnicas, con toda la tecnología que tenemos, ¿ya? Pero los quisiera como, no sé si es demasiado pretencioso para hacer un resumen de en estos 3 años para dónde ustedes van a ir. Y los caminos son súper amplios, ¿ya? Pero el tema es que ojalá, si hay alguien como que diga, otra clase más, un día jueves en la mañana, es que a ver si ustedes pueden entender y encantarse de toda la vida profesional que tienen de por medio en términos de tratamiento. Esto lo hemos visto N veces, ¿no es cierto? Y lo que estamos tratando de hacer es que ustedes conecten y vean cómo todo está conectado, ¿ya? Una cosa lleva a la otra, este aspecto se condice con este otro, este lo relaciono con esto, esto no lo sabía, ahora ya lo entendí. Porque básicamente este acopio de información que ustedes están teniendo, ¿no es cierto?, es importante que no se traduzca en solo tomar un apunte, pasar el ramo, y después cuando vuelve de nuevo lo mismo, medio año después, un año después, no esté conectado, ¿ya? Por eso que es bien importante que ustedes entiendan todo esto de las conexiones. Y ayer casualmente estaba viendo de cómo aprendemos nosotros, ¿ya? Y no hay ni una posibilidad de aprender si uno no está desconectado de todo. Porque todos nosotros, por nativos digitales que sean ustedes o por brillantes que sean ustedes, yo lo sé porque siempre les digo, aquí estamos en la flor y nata del país en términos de nivel superior de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero no hay nadie que pueda ser multicanal cuando se trata de captar una información relevante, ¿ya? Bien, entonces los objetivos están declarados en el programa, pero básicamente, ¿no es cierto?, es que vamos a tratar de dejar elementos clave para que ustedes diseñen un plan de tratamiento de un caso clínico y fundamentalmente definiendo las prioridades, ¿ya? Siempre es importante, y es una invitación para ustedes, independientemente de la vorágine en que ustedes están en este proceso formativo, con mucha exigencia probablemente, es que entiendan algunas cosas que son fundamentales. Y si se toman un minuto, y les agradezco que hayan aceptado el apagar los celulares y cerrar todo, ¿ya? Aunque alguno de ustedes está apretando los dientes como diciendo, estoy desesperado, les prometo que en 15 minutos vamos a dar 2 minutos para que se reconecten con lo que quieran. ¿Bien?
¿Está buena la negociación? Bien. Pero el tema es este. Desde primer año ustedes han estado viendo este tipo de cosas. El diagnóstico es la base de la práctica médica, odontológica, kinesiológica, en general de las áreas de la salud, ¿ya? Es mucha la información que ha habido en este tiempo respecto del crecimiento en la comprensión de los mecanismos que contribuyen al daño asociado con el error diagnóstico. Y probablemente yo voy a ser injusto con ustedes, me voy a decir, todavía no diagnostico y ya me está diciendo que me voy a equivocar. Pero ese es un punto que es súper importante. Todos nosotros, y no tengo ni duda que ustedes van a terminar siendo expertos. ¿Pero a costa de qué? ¿De errar o de estudiar sistemáticamente cómo minimizar esos errores? Entonces es un punto que es súper relevante, ¿no es cierto? En la medida que ustedes van avanzando en la vida, van teniendo experiencia, esto no me va a pasar de nuevo, uy, aquí me equivoqué, esto hagámoslo así, hagámoslo así. Pero a esta altura, como está el estado del conocimiento, yo creo que es un despilfarro hacerse experto o que ustedes se hagan expertos o expertas a riesgo de equivocarse, se equivocaron la tercera, yo no, y aquí no me equivoco más. Y la pregunta es, ¿y los sujetos sobre los cuales ustedes se equivocaron? Por eso es que es importante que en este proceso, y traten de pensar lo que se les dijo en patología, lo que se les ha dicho en otras áreas, que finalmente todo va a converger. El foco es cómo ustedes, queriendo tener una vida cómoda o una buena vida en términos de retribución económica, el foco lo ponen en los pacientes porque toda la retribución va a llegar. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos claro que el proceso diagnóstico es complejo, se reproduce en el tiempo y el espacio, y hay una cosa que es súper importante. Siempre la incertidumbre es la norma. Te puedo decir, pero hay cosas que son súper simples. Yo veo un diente recién erupcionado y tiene fosas, puntos y fisuras, y lo que yo tengo que hacer es hacerle un sellante, ¿no es cierto? Hasta eso tan simple, uno tiene que saber que en algún minuto puede haber una incerteza. Pero eso es un ejercicio que ustedes tienen que hacer en el proceso de diagnóstico, ¿ya? Eso ojalá sea una de las cosas que le queda hoy día. Ustedes están aprendiendo y estamos todos haciendo un tremendo esfuerzo para que ustedes aprendan, sistematicen, hagan un buen diagnóstico, hagan una buena planificación de tratamiento y hagan un tratamiento efectivo, pero minimizando al máximo el error en el proceso, ¿ya? Entonces, decisiones de tratamiento, y me está hablando de las habilidades básicas de la toma de decisiones clínicas. Entonces, cuando estamos hablando de planificación de tratamiento, prioridades de tratamiento, fíjense todo lo que está involucrado. Reconocimiento de patrones. ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Qué está a tiempo en un proceso de desarrollo? ¿Qué está atrasado? ¿Cuánto se separa de la norma? ¿Ya? Y aquí hay una cosa que no es menor, ¿no es cierto? La, comillas, normalidad biológica es per se diversa, pero es súper relevante entender cuándo esa norma, ¿no es cierto?, significa, aquí hay algo que tengo que tomar en cuenta. No se trata de ser obsesiva o obsesivo, pero el desafío para ustedes es que en este proceso, cuando empiecen a ver a los pacientes, no se les pasen cosas que son súper relevantes, tanto como que no se queden pegados en detalles que no van a conducir a nada, ¿de acuerdo? Entonces el reconocimiento de patrones es lo primero. Lo segundo es el pensamiento crítico, ¿ya? ¿Cómo lo pasaste el fin de semana? Bien. ¿Algún comentario? O sea, tuvimos un encuentro ¿Ya? y pude, no sé, conocer a hartos profesionales de la... ¿Y te diste cuenta que todo fue pensamiento crítico? ¿De acuerdo?
Entonces, el pensamiento crítico no significa andar pateando piedras, no significa andar enojado con todo el mundo. Pensamiento crítico significa que yo tomo la evidencia, la miro, la analizo, la critico, la converso, la sociabilizo, porque el sentido es que el pensamiento crítico va a ayudar a que ese proceso de diagnóstico sea el adecuado y que llegue a un plan de tratamiento adecuado también, ¿ya? Comunicación. ¿Ya se relajaron un poco sin celulares? Yo me siento que por primera vez en mucho tiempo me están mirando. Porque yo lo estoy mirando a usted, estoy viendo su actitud, su forma, y eso es súper importante con los pacientes. Entonces, en un proceso de diagnóstico es fundamental establecer una comunicación adecuada, el rapport, la empatía, el concepto de entrevista motivacional, todo lo que ustedes quieran. El tema es que conéctense con los pacientes. Después hay tiempo para el papeleo administrativo, para que estemos todos conectados, y efectivamente todos siempre estamos conectados y eso no es malo. Pero hay cierto tipo de situaciones que ese encuentro inicial en el proceso de diagnóstico y toma de decisiones es fundamental, la comunicación. El enfoque basado en la evidencia. Va a estar en la biblioteca porque acaba de llegar cómo la odontología basada en la evidencia mejora nuestra práctica clínica. Y este librito lo escribió ese joven que habló el sábado en la mañana, 42 años, ¿ya? Estudió en la Universidad de Chile y ahora está en Pensilvania y es el número 1 en odontología basada en la evidencia en el mundo, ¿ya? Se puede, chiquillos, se puede. Pero, en concreto, el enfoque basado en la evidencia es que yo estoy hablando aquí y digo que tengo X años, que tengo experiencia, pero el desafío es que usted me levante la mano y diga, esto, aquí hay un paper, aquí hay una situación que dice que está diferente o que contradice lo que usted está diciendo, y lo que tenemos que hacer entre todos es ver cómo captamos y ordenamos la mejor evidencia en función de una buena toma de decisiones clínicas. No es que yo gane siempre o yo digo que es así y por lo tanto es así. Entonces, el enfoque basado en la evidencia es fundamental porque el conocimiento, la experiencia y las percepciones del paciente están absolutamente traspasadas por una decisión clínica, una toma de decisiones. O sea, no podemos hacer buena toma de decisiones de diagnóstico y de tratamiento si no usamos esa tríada, pero además tenemos claro que la base racional de todo eso es el razonamiento clínico, ¿ya? Trabajo en equipo, ¿ya? Conversen, discutan, pregunten entre ustedes, ¿ya? Lo que entre otras cosas va generando confianzas de decir, tú sabes harto de esto, tú sabes harto de esto otro, ayúdame en esto, ayúdame aquí, ayúdame allá, ¿ya? Apóyense, porque esa es una muy buena manera de dar un mejor servicio a los pacientes, ¿ya? Compartir y, por último, reflexionar, ¿ya? Esto fue una lata. A pesar de que fue una lata, fíjate que hubo 2 o 3 cosas que pueden ser interesantes. ¿Por qué no exploramos esto? ¿Qué te parece aquí? ¿Qué te parece allá? Por lo tanto, siempre en inglés se llama debriefing, un momento final de reflexión. Lo hice bien, me equivoqué. Uy, me di cuenta que estaba súper estresado, pero salimos bien, ¿ya? Tuve algún minuto de tensión con el paciente porque no me entendía, pero salí bien. En mi proceso me salté un par de cosas, pero después me corregí. Ese proceso de reflexión es súper relevante que ustedes lo hagan y lo hagan siempre, ¿ya? Entonces, las diapositivas van a estar en la grabación, no vamos a decir una cosa por otra, pero me refiero a cada cosa, pero lo más importante es el razonamiento clínico. Detrás de este proceso de diagnóstico y de toma de decisiones y definir prioridades de tratamiento es el razonamiento clínico, ¿ya? Entonces,
ya se les va a venir a la mente, y me imagino que ya se les está viniendo a la mente, ¿no es cierto?, todo lo que es la semiología, los elementos de diagnóstico, la toma de exámenes complementarios y todo lo que se ha visto en las ciencias básicas, en patología, ¿no es cierto?, y que es consustancial de todos los días en su proceso, ¿ya? Entonces, quiero volver a insistir, habilidad efectiva de comunicación interpersonal, preguntar lo que corresponde, y preguntar lo que corresponde dice relación básicamente con una palabra mágica, que es riesgo. ¿Cuál es el riesgo del paciente? ¿O cuáles son los factores protectores que el paciente tiene? Y todo eso en el curso de vida del paciente. Entonces, aquí no se trata de repetir y hacer las mismas preguntas siempre. Es, si yo veo que tú tienes un aspecto febril, si veo que estás decaída, si veo que tú estás transpirando, voy a entender y voy a orientar mis preguntas, ¿no es cierto?, para hacer una toma de antecedentes adecuados, que obviamente tiene toda una lógica y una sistemática, ¿ya? Pero en la medida que ustedes se van exponiendo cada vez más a los pacientes, se pueden saltar 50 preguntas, pero la 51 es la pregunta que se necesita para dilucidar y desatar el proceso, ¿ya? Todo esto ustedes ya lo saben, yo sé que lo han visto en patología, lo han visto en varios ramos, pero lo importante es a ver si los podemos como reenganchar en términos de ahora entrar en el fondo de cómo ustedes van a ser confiables para los pacientes, ¿ya? Y el tema es que ustedes, en cuanto a futuros odontólogos generales, deberían ser expertas y expertos, ¿ya? Pero un experto o una experta no se hace de un día de la noche a la mañana, ¿ya? Entonces, el tema es cómo ustedes, en conciencia y para ustedes mismos, van aprendiendo, captando, tomando este proceso que implica sistematizar, tratar de evitar errores, darse cuenta que en el proceso hubo un error, volver atrás, volver a insistir, volver atrás, ir al paso siguiente, de manera de ir pasando de principiante, yo no sé nada, me lo están diciendo, mira, hágalo así, hágalo así, comuníquese de esta manera, después lo hago, voy en el ensayo y error, me siguen reforzando, ¿no es cierto? Después uno puede ser eficiente, pero ser eficiente no significa ser ético. Yo podría ser altamente eficiente y dejar situaciones éticas de por medio, ¿ya? Entonces, este proceso es súper relevante que ustedes lo hagan, y en este proceso de diagnóstico, toma de decisiones y toma de tratamiento, ¿no es cierto?, es cómo combinar todas estas cosas de manera que ustedes terminen siendo expertos odontólogos generales, independientemente de que después cada uno de ustedes va a ir a una ortodoncia, implantología, radiología o lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, si ustedes, y para los apuntes que repartan entre ustedes, hacen esta tablita, ustedes mismos pueden ir evaluándose de cómo van en el proceso de su futura práctica clínica, ¿ya? Yo de pensamiento crítico, no me gusta, sigo siendo novicio, ¿ya? Sí, he avanzado porque tengo aquí, entendí esto, ahora entendí esta situación, ya sé cómo abordar un problema, ya sé cómo buscar la literatura, ya sé cómo no quedarme solo con el TikTok, no quedarme solo con el chat GTP, ¿ya? Etcétera, a pesar de que hay hartos avances, ¿de acuerdo? Entonces, una sugerencia para ustedes es, guarden esa tablita y ustedes empiecen a decir, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y va a ser una buena guía de autocrecimiento para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de diagnóstico siempre es el descanso mental antes de tomar decisiones de tratamiento. ¿Ustedes ya se han expuesto a tener que tomar decisiones de tratamiento en pacientes? ¿No? ¿Todavía no? Si yo abro la boca de cualquiera de ustedes y te digo, tú mírale la boca a tu compañera y ve una superficie oclusal
¿En qué pensarían ustedes? No sé si entendí, me expliqué. Abro la boca. Veo tu 4-6. Supongo que saben lo que es un 4-6, ¿no? ¿Ya? ¿En qué piensan al tiro cuando ven ese 4-6? Pero ahora, bien libre de lo que, aunque no hayan visto nunca ningún paciente. Tenemos que ver, por ejemplo, el estado de los surcos, si son retentivos. Ya, perfecto, eso está muy bien. ¿Alguien miraría otra cosa? ¿O pensaría otra cosa? Ojalá que lo que tú dijiste sea para todos ustedes, pero ¿saben lo que ocurre generalmente cuando entran a la clínica? ¿Qué tengo que hacer aquí? O sea, están pensando en el tratamiento antes de decir lo que tú apropiadamente acabas de decir, ¿no es cierto? Entonces, esto está planteado, y que no se les olvide, por favor, antes de decidir qué es lo que yo tengo que hacer, es por qué se llegó a ese problema y cuáles son los elementos de diagnóstico y cómo se sistematiza. Porque fíjense, lo interesante es, llega un paciente, llegas tú como paciente, doctor, me duele aquí. Si le duele tengo que tratar y no, está bien, la consecución final es tratar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Desde cuándo duele? ¿Cómo duele? ¿Cuándo fue la última vez que vino al dentista? ¿Le había pasado esto antes? ¿Tiene dolor nocturno? ¿Tiene dolor espontáneo? ¿Le había pasado antes? ¿Con qué le duele? Y una serie de otras preguntas y factores, ¿no es cierto?, que va a ordenar el proceso de diagnóstico. Levantamos la cabeza, nos desconectamos de todo, excepto con el problema del paciente. Ese es el descanso mental. ¿Ya? Y digo, usted tiene una pericoronaritis, y a lo mejor hasta sin verte. Estás apretando, hay un tema de prensado. Hay una caries dentinaria profunda. Se fracturó esa obturación y lleva varios meses en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso, ¿no es cierto?, es parte de este proceso. ¿Ya? Entonces, no es que nosotros seamos buenos diagnosticadores o buenos tratantes, es cómo ese proceso va a afectar positivamente a la persona que está necesitando de nosotros. Entonces, el ser buen clínico no es solo de nosotros, es cómo yo te hago el bien a ti, cómo te hago el bien a ti, cómo logro resolver tu problema. Por eso es que es súper importante esta situación en el sentido que la toma de decisión concierne tanto más que a nosotros al que sufre las consecuencias. Entonces es una cosa que es súper relevante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Y a propósito de búsqueda y análisis crítico, después les voy a dejar para el que esté interesado cómo se toman las decisiones en general, ¿ya? Y ustedes adáptenlo a la ontología general que ustedes están aprendiendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, el tema es este, ¿ya? Hoy día, no solo aquí, sino que en todas partes del mundo, un problema que me parece que es brutal, es que probablemente nosotros, prestadores de salud, somos los creadores de nuevas morbilidades, en el caso nuestro felizmente no, pero mortalidades también. Entonces, ese es un tema que es súper relevante, que ustedes desde chiquititos, estén alerta de las incertezas. Mi planteamiento no es traumatizarlos a ustedes y movilizarlos. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquí, no, de ninguna manera. Pero sí entender que todas las decisiones que ustedes tomen pudieran aumentar los procesos de morbilidad, de ontología. Mortalidad es, felizmente, prácticamente inexistente, ¿ya? Pero hay cientos de miles de situaciones diariamente de tratamientos que se hacen, que se efectúan, que se cobran, que no fueron necesarios, ¿ya?
y después de 45 años de haber tenido no poco contacto con muchos profesores internacionales, siempre me acuerdo de uno, el año 96, cuando vino acá y nos dijo, está completa y absolutamente demostrado en este y en este paper, que donde menos dentistas hay, la gente tiene mejor salud oral. Es así de brutal. Algunos de ustedes podrían decir, eso es poesía, es altruismo, es ser inocente. Pero el tema es, y si alguno de ustedes en algún minuto va a querer ir a la salud pública, o a la investigación, o ser administrador de un sistema, ¿ya? Se van a dar cuenta que en esa primera frase es brutal el estado actual de la ética profesional que hay en toda la medicina, ¿ya? Probablemente nosotros como prestadores de salud somos responsables de 1/3 o más de la nueva morbilidad que estamos generando en los pacientes. Entonces es un tema interesante. ¿Y de qué voy a vivir? Haciendo buen diagnóstico, cobrando lo que corresponda en el diagnóstico y dando satisfacción a los pacientes de ser lo menos invasivos posible, ¿ya? Entonces, y esto está absolutamente asociado de la mano con la seguridad. O sea, si yo te voy a hacer algo a ti, en tu boca, lo que necesito es hacerlo en términos seguros, ¿ya? Que no genere un nuevo daño, ¿ya? Y por lo tanto, el tema es cómo evitamos o minimizamos los errores diagnósticos que siempre van a estar presentes, ¿ya? Por lo tanto, volvemos de nuevo. Aprendan a ser buenos tomadores de decisiones. Para tomar una buena decisión hay que recopilar muy bien los datos, hay que saber el estado actual del arte, del conocimiento, tener un sentido crítico, saber escuchar, etcétera, y volver de nuevo cada vez, ¿ya? Y por otro lado, y esto es inherente a todos nosotros, nos levantamos animados, desanimados, nos sentimos mal, estamos contentos, estamos al borde de la locura porque llevamos un año pesadísimo y queremos salir de vacaciones, o estamos felices porque recién venimos volviendo de vacaciones y todo se ve perfecto, hasta 4 o 5 días después de que uno vuelve de vacaciones. Y eso afecta brutalmente la toma de decisiones, ¿ya? Somos humanos, cada uno de nosotros tiene sentimientos, está alerta, perfecto, pero tratemos de que ese proceso se contamine lo menos posible con sesgos cognitivos y afectivos, ¿ya? No estoy proponiéndole que seamos máquinas, ¿de acuerdo? Para nada. Seamos siendo iguales, más chacoteros, menos chacoteros, más serios, menos serios, más estrictos, menos estrictos, pero que el proceso en general tenga una sistemática que vaya orientado a minimizar las incertezas y, ok, pongámosle sal, quitémosle sal, pongámosle un poco de pimienta, menos pimienta, que son los sesgos cognitivos y los sesgos afectivos, ¿ya? Pero es importantísimo que ese proceso sea lo más sistemático posible. Entonces, si empezamos a hacer un repaso y tratemos de juntar todo lo que ustedes ya tienen hasta ahora, este tercer año, ¿cierto? Fundamental el primer contacto del paciente con ustedes, ¿ya? Recolección sistemática y ordenada de datos, ¿ya? Para poder recolectar los datos necesitamos conocer las manifestaciones de las diferentes enfermedades. Por lo tanto, ese es el estudio duro, ¿ya? Tengo que saber la clasificación de las enfermedades, las tipologías, cómo se ordenan, cómo se relacionan, de lo general a lo particular, etc., ¿ya? Después, ¿no es cierto?, decimos, después de recolectamos los datos, pedimos exámenes complementarios, etcétera, etcétera, entramos en nuestra decisión de diagnóstico. Y ahí está la incerteza. Lo que diagnostiqué, tengo cierto grado de certeza, me parece razonablemente consistente, sí. Si es no, vuelvo de nuevo atrás. Entonces, este proceso es un proceso recursivo, ¿ya? Y tómense su tiempo. Y en este proceso de aprendizaje ustedes tienen un tiempo mágico de aprender de las experiencias de muchos de nosotros. No somos todos iguales, uno le va a decir una cosa, otra le va a decir otro, pero entender que este es un proceso que es recursivo y en la medida que uno lo va sistematizando, ya va tomando cierta
tranquilidad de que la próxima vez ya sé cómo tengo que proceder, ¿ya? Y puedo ir minimizando la incerteza, ¿no es cierto? Si es suficientemente cierto, voy a la decisión terapéutica, ¿ya? Pero antes de tomar la decisión terapéutica, yo tengo que saber el efecto y las opciones, ¿ya? Y aquí hay otro elemento que es fundamental. ¿Qué ofrecerían ustedes como tratamiento? Lo que saben. ¿Y lo que no saben? ¿Y por qué no? Bueno, pero tengo una colega que es estupenda en eso y lo hace muy bien, así que la voy a derivar. El doctor Fuentes, sé que este es un problema que él me podría orientar, ¿ya? Como interconsulta. O podrías derivarlo. Entonces, el tema es, no ocupen la máxima de que si lo único que tienen en la mano es un martillo, van a andar encontrando clavos en todos lados. Entonces, opciones de tratamiento no dependen de uno, dependen del conocimiento. Si hay algunas cosas que yo no puedo ofrecer, tengo que decirlo, vaya con la doctora porque ella lo hace y lo hace muy bien, ¿ya? Pero es en un proceso de ida y vuelta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en todo caso está bien lo que tú dices, ¿no es cierto? Yo no puedo ofrecer lo que no sé, pero sí puedo ofrecer una orientación. A eso me refería, ¿de acuerdo? Y lo segundo es, aquí podríamos hacer nada o hacer un sellante. La evidencia nos dice que si hacemos nada tenemos este curso, si hacemos un sellante tenemos este curso, ¿ya? La evidencia o lo que yo he estado recopilando con usted es que en este caso sería mejor hacer un sellante porque vamos a lograr una protección extra, pero una persona que sus niveles de riesgo son bajos, que tiene una muy buena higiene, que es cuidadosa y sistemática en el tema del cepillado, es decir, podríamos no hacer el sellante. ¿Y de qué vivo? Cobre lo mismo que si hubiera puesto el sellante. Y los pacientes lo agradecen porque en rigor estricto están invadiendo menos y le están alargando el curso de vida a ese diente, a esa arcada, a esa boca, a ese paciente, ¿ya? Entonces, mirado desde ese punto de vista, cuando el diagnóstico es cierto y estamos en la decisión terapéutica, es súper relevante volver al concepto de ontología basada en la evidencia y decir, estas son las opciones, esto es lo que yo le puedo ofrecer, esto no lo puedo ofrecer yo, pero sí lo puedo orientar y guiar, ¿de acuerdo? Y después, ¿no es cierto?, vamos a la observación de los resultados del tratamiento. Entonces, irritantemente volvemos de nuevo a la ontología basada en la evidencia, ¿no es cierto? El problema clínico implica que tenemos que ver si nosotros lo sabemos, cuál es nuestra experiencia, y aquí, en términos prácticos, quisiera hacer un paréntesis. Hay una cosa que es fundamental en el razonamiento clínico y ojalá ustedes lo empiecen a entender. En esta parte de aquí está todo lo que ustedes han estudiado, ¿ya? Esto es las clasificaciones, esto, las etiologías, todo lo demás. Y acá, todo lo que han visto en los pacientes que cuadra y calza con el estudio, ¿ya? Y eso se llama los esquemas de las enfermedades, ¿ya? Volvamos al ejemplo que yo te decía, te hice 4 preguntas, lo que tú tienes es una pericoronaritis. ¿Sabes lo que es una pericoronaritis, no? ¿La han visto alguna vez? Pero cuando yo les garantizo que ¿o alguien ha tenido pericoronaritis? ¿No? ¿Nadie? Qué sanitas que son, ¿ya? Perfecto, pero cuando vean a alguien con pericoronaritis, no se les va a olvidar, ahí hay un esquema de tratamiento, que lo van a tener aquí, y tienen claridad de la etiología, por qué, radiografía, imagenología, clínica, etcétera, etcétera, y la próxima vez que lo vean, ¿cuánto se van a demorar en hacer el proceso de diagnóstico? 15 segundos, con suerte. Y van a pasar de novicios a practicantes, a eficientes, a expertos. Y ese proceso es súper relevante cuando estamos en la etapa de ontología basada en la evidencia. Entonces, no pierdan nunca la posibilidad de estar encima del compañero que está haciendo algo cuando ustedes estén desocupados. Empiecen a captar esquemas
clínicos. Esto lo vi, esto aquí, esto es así, esto calza con esto. Hago al lado de acá el CARDEX, aquí está, ya lo vi, lo relacionamos. Entonces, si ustedes quieren ser expertas o expertos clínicos odontólogos generales, nunca pierdan la posibilidad de hacer la relación en el esquema de la enfermedad versus el nivel del conocimiento que ustedes están teniendo, ¿ya? Y si hay algo que yo vea que no lo entiendo, Carlos, Juanito, tú mi paciente, me refiero, dame, para la próxima sesión yo tengo la respuesta. Voy a estudiarlo, lo voy a averiguar. Voy a ir a la literatura, le pregunto a mi compañero, ¿ya? Y volvemos, ¿no es cierto? Y hacemos el clic en el razonamiento clínico entre toda la base de conocimientos, que ya vimos cómo hay que adquirirla, ¿no es cierto?, con el paciente, 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 y esa mezcla es virtuosísima. Porque después lo que va a pasar es que cuando ustedes tengan 1 año, 2, 3, 5 años de profesión, doctora, usted es seca, ¿cómo se dio cuenta? Fue lo que yo le estoy comentando, ¿no es cierto? Y así, ¿y sabe cuál es la maravilla? Que después de toda esta caleta de años, yo todavía sigo aprendiendo nuevos esquemas de las enfermedades y lo estoy relacionando todos los días con la base de conocimiento. Y si no la sé, lo estudio. Mire, le voy a poner solo un ejemplo. Pasa. Ayer nos escribieron, no sé si ustedes saben que yo trabajo con una compañera de curso de odontología y llevo 43 años casado con ella y trabajo en el mismo área con ella. Bueno, nos escribió una paciente, la mamá de un paciente, que el año 15 tuvo una fractura radicular del tercio medio súper complicada. Fue a 4 diferentes lugares, 2 de ellos de Santiago, especialidades para allá para acá, niñito de, a ese entonces, 9 años. Implante, endodoncia, etcétera, etcétera. Resultado, ayer vimos la radiografía después del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 años, una consolidación absoluta y total de ese rasgo de fractura sin endodoncia. Entonces la pregunta es, ahora necesita ortodoncia. Me pasaron un presupuesto, parecía súper razonable, muy bien, y ¿será que si movemos ese diente, eso se van a separar? El tema lo conocemos. Fui a los libros, fui a la bibliografía y ratifiqué lo que sabía, pero obviamente cuando te estaban diciendo, doctor, dígame, ¿lo hago o no me hago la ortodoncia? ¿Se me separará o no se me separará el diente? No es un tema trivial, ¿no es cierto? Sí, hágalo nomás. Y a los 2 meses el diente está así, uno se hace famoso, ¿de acuerdo? Pero lo que les quiero decir es que, ¿qué hice ayer como proceso? Y estoy solo contándoles una cosa que les va a pasar todos los días a ustedes, o que les debería pasar. Volví a la bibliografía, revisé el libro, vi esto, hice un par de cosas, miré, e incluso le mandé a la paciente, a la mamá del paciente, el paper que decía que en una fractura radicular consolidada después de 2 años, si uno hace un movimiento de ortodoncia con fuerzas livianas e intermitentes, no va a pasar nada grave ni nada severo. Pero ustedes se dan cuenta cómo en un caso que le estoy relatando ahora, uno engloba todo el proceso, ¿ya? Pero de nuevo me di el tiempo y tengo que hacerlo, no lo sé. ¿Cuántas veces te han dado pacientes, Rodrigo? Muchas veces. Porque es lo mejor para ese paciente, ¿ya? Sí, por favor. No solamente manda pacientes todos los años, sino que están muy bien derivados. El paciente ya viene con una interpretación que ha dado el doctor de lo que él ha observado.
No es decir, hay algo que no entiendo y lo manda. No, él hace la interpretación, le juega con diferentes posibilidades y pide que yo aclare al paciente o proceda como especialista. Y eso es lo que uno espera de un odontólogo general competente, ¿ya? Entonces aquí lo que nos está mostrando el doctor, a propósito de lo que yo también comentando, es un gesto de competencia profesional desde el odontólogo general que pregunta competentemente a un especialista. Entonces no es solamente la derivación, es la forma como la deriva y con esos gestos que uno dice del doctor Oneto, digo yo. No, pero eso porque tú me quieres, pero de nuevo. No, pero ojo, mire, y Rodrigo lo va a poder ratificar. Efectivamente yo hago eso. Mira, Rodrigo, puede ser que aquí tengo 3 opciones, puede ser esto y esto otro. Y más de alguna vez ninguna de las 3 opciones era. Pero es el ejercicio de hacerlo. Yo creo que un poco en eso probablemente es lo que está diciendo. O sea, tú puedes decir, mira, me parece que es por esto, otro, pero que no sea, no significa que yo digo, pero ¿cómo? No, por favor, eso es una cuestión. Por eso le digo, cuando tú me decías, ¿cuáles son las opciones? Si una opción es lo que yo no sé, interconsulten, deriven, vean, aprendan y después sigan, porque finalmente lo que está en juego aquí es el bienestar del paciente. Y adivinen qué, si ustedes hacen una derivación o interconsulta oportuna, ese paciente nunca se va a separar de usted. Se lo doy firmado. ¿Ya? Ok, entonces, mire, volvamos de nuevo con esta máxima. El diagnóstico integral que permite identificar los factores de riesgo y o los protectores, finalmente es curso de vida, ¿no es cierto? Es cómo dentro de ese proceso está esa patología. La decisión de tratamiento, ¿no es cierto?, implica el éxito en el tratamiento y elaborar un plan de tratamiento individual según prioridad. Ustedes van a tener una ficha y una ficha única, se van a llenar una serie de situaciones, ¿ya?, en que uno va recopilando información. Entonces, veamos un paciente. Juan Pablo, que tiene 9 años, que tiene una tremenda familia, tiene onicofagia, viene a atención dental por primera vez, pero algo le duele, es ansioso y miedoso. La lactancia materna fue hasta los 6 meses, mamadera hasta los 4 años, hay un diagnóstico médico de asma bronquial a los 5 años, usa pasta de dientes 2 veces al día y en términos de riesgo ustedes ven que hay un rojo pero gigantesco. Eso es recopilación de datos que ustedes van a ir haciendo, ¿ya? Esa es la boca del paciente, ¿ya? ¿Puedo apagar la luz, Rodrigo? No. Reconocimiento de patrones. ¿Qué les llama la atención ahí? Y por favor, con toda libertad, ¿qué les llama la atención de qué es normal y qué no es normal? Esa es la primera cosa. A ver, el primer reconocimiento de patrones es cuente los dientes. Segundo reconocimiento es vea cómo están las arcadas, ¿no es cierto? Tercer reconocimiento, etcétera, 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 etcétera. Y después llegamos a diente por diente. ¿Qué llama la atención ahí? Conéctenlo con los datos que vieron recién. Onicofagia, ansioso, mamadera, bla, 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 y nos encontramos con esto. ¿Qué llama la atención ahí? En términos de reconocimiento de patrones. Si yo esta foto se la muestro a un estudiante de arquitectura, a un ingeniero civil, a un profesor de educación básica, a un estudiante de psicología, créanme que va a decir así, ahí hay algo raro. Por lo tanto, ustedes también. Tírese a la piscina. A propósito de los panamericanos. Sí, por favor. Bueno, en relación a la onicofagia que tiene el paciente, quizás tiene una leve
mal posición de los dientes anteriores. Ya, ¿una onicofagia puede producir cambios de posición dentaria? No. Pero está bien. Tú, a ver, lo que tú estás diciendo fue, mire, si esto está hecho a propósito, porque la onicofagia en esto no juega nada, excepto que es el link entre si percibimos que un paciente ansioso y tiene onicofagia, es obvio que algo hay ahí, pero que no es odontológico. Excepto que el dolor fuera muscular, ¿no es cierto? Que es tal persistente y que fuera el dolor. Pero está bien lo que tú dijiste, eso es lo que hay que hacer y por favor sigan diciéndolo, no hay problema que nos equivoquemos. Mi tarea es, en este caso, orientarlos. Reconocimiento de patrones. Ya hiciste una observación, la dejamos en stand-by, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa llama la atención ahí? Clase 3 de Angle. Por eso dices tú. Ya, lo que pasa es que hay dentición temporal, ¿ya? Pero fíjense que la clase canina es como bastante de clase 1, pero podría haber algo de eso, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Sí? Tiene una caries cavidad extensa. ¿Dónde? Me parece que en el segundo, en el 4. Ese. Ahí y allá. Ya. Tú apuestas y 2 más. Entonces, reconocimiento de patrones. ¿Es esperable que haya ese daño tremendo solo en molares? ¿Qué ha tenido el paciente? Bien, estaban atentas y atentos. Muy bien. A los 9 años, ¿cuánto tiempo lleva los primeros molares erupcionados? 3 años. Perfecto. ¿Es esperable en términos de reconocimiento de patrones que un niñito de 9 años tenga tal daño? Mire lo que voy a decir, en 3 de 4 molares, siendo el cuarto perfecto y sin nada. ¿Se habían dado cuenta de eso, no? ¿Y por qué no lo dijo? Eso es reconocimiento de patrones. Entonces, usted no se lava, su hijo no se lava los dientes. Pero ¿cómo si se lava los dientes a cada rato? Juicio de valor antes de preguntar etiología. ¿Se acuerdan que había una cajita aquí? Que es base de conocimiento. ¿Qué puede afectar severamente a muy poco andar de la erupción de los molares definitivos? Que se produzca una cosa así, en un molar y en otro molar nada. ¿Ah? ¿Pueden ser por restauración anterior? Puede ser, pero en este caso nunca fue al dentista. Bien, ya no estamos empezando. Para que haya ese grado de destrucción tiene que haber habido un terreno que haya favorecido retención de biofilm, de microbioma, ¿no es cierto? Y que, ¿qué podría pasar para que 3 molares de 4 tengan algún tipo de ese tipo de alteración y otro no? Seguimos con la cajita aquí. Preeclampsia, ¿han escuchado hablar de la preeclampsia? ¿A qué edad se empiezan a calcificar los molares de los definitivos? ¿A qué edad? Eso. A los 6 meses empieza la calcificación inicial. Y si hay alguna situación que altere ese proceso, calza perfectamente con lo que tú estás diciendo. Entonces, mamá, cualquiera, o papá, ¿tuvo algún problema en el embarazo? ¿Cómo fue el parto? Historia, y salta, pero en un 2x3, y ahora usan la otra cajita. Ya vi por primera vez una situación que calza con un daño severo que
probablemente partió con una hipoplasia, más hipocalcificación, más una serie de cosas de educación, que esos molares en su curso de vida, cuando erupcionaron, ya erupcionaron con este famoso gap de riesgo. ¿Ya? ¿Qué rol tendría la onicofagia en la toma en el diagnóstico y en la toma de decisiones de este paciente? En este caso, poquito, ¿de acuerdo? Pero está bien porque tenemos que hacer el... Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿ya? De cómo ustedes pueden hacer en decisiones de tratamiento, tiene que partir antes. Una buena semiología, un buen diagnóstico y empezar a conectar para poder ir definiendo riesgos o no. Y después vienen las panorámicas, los análisis de modelo que ustedes van a hacer. Hay toda una sistemática de eso, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos de nuevo a Juan Pablo. ¿Cuáles de estos datos sirven para poder establecer los diagnósticos? ¿Ya? ¿Cuáles son relevantes en una radiografía, en una anamnesis para poder? Y eso es lo que hay que hacer. Ustedes recogen, pero no es solo eso. No es anotar por anotar. Después van haciendo juicios de valor de esa recolección de datos para poder definir cómo ordenar el proceso, número uno, y sobre todo darle la prioridad o la importancia que tiene esa situación particular. ¿Ya? Entonces, ¿es el diagnóstico suficientemente cierto? Si, por ejemplo, no hubiéramos tomado radiografías, si no hubiéramos hecho el análisis de que efectivamente aquí hubo, o fue un parto, nació con bajo peso al nacer, o tuvo una preeclampsia la mamá, o hubo tal o cual cosa, pero que entre otras cosas hace una diferencia. No es en todos, y si no es en todos, es local, no es sistémico. Pero sí a lo mejor es un tema que afecta en un periodo de tiempo importante el desarrollo. Entonces, pero no me cuadra, ¿por qué 3 de...? Porque a lo mejor 3 de esos tuvieron cierto grado de hipoplasia o hipocalcificación, además con un riesgo cariogénico importante, no hubo educación, no le recomendaron apropiadamente la situación, no fue al dentista. Y ahí uno recopila y podemos entender por qué ese paciente llegó a esa. ¿Ya? Entonces, ok, ¿y ahora qué? No es la materia de hoy día, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un ionómero, vamos a hacer un composite, planificaremos A, B, C, y ojo, 3 años después de recién erupcionado, ¿cuánto le queda de servicios distinguidos en la boca de ese paciente? 60, 70, 80 años. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser invasivos? ¿Vamos a ser conservadores? ¿Vamos a ser conservadores para un fracaso muy rápido? Al otro lado, ¿vamos a ser invasivos para tener que rehacer una obturación o una corona? Si somos invasivos, ese paciente va a terminar con implante a los 35 años, si es que no antes. Si somos demasiado conservadores o inmovilizados de no hacer nada, a lo mejor va a terminar la extracción y va a terminar con la necesidad de implante antes. ¿Ya? Sí. En una clase hemos visto que se podía sacar el primer molar y después ocupar el segundo y tercero y ocupar el primer molar. Perfecto. ¿Podríamos ver? Pero lógico, porque eso es recopilar datos y ustedes, qué bueno que lo estás viendo. Y entre paréntesis, ya llegó la doctora Kuf, que probablemente va a tratar de lo mismo hoy día. ¿Ya? Cuando hay este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Muchas veces lo que uno necesita es hacer una interconsulta y una derivación, y en el término del costo-beneficio, el valor de mantener ese molar es muy pobre respecto de efectivamente hacer la exodoncia y correr los espacios para restablecer una oclusión como corresponde. Entonces, en rigor estricto, la planificación del tratamiento y la toma de decisiones pasa por muchas variables y muchas opciones. Y lo que acabas de decir tú es correctísimo. ¿Ya? Entonces, pero de nuevo, a propósito de la cajita del lado de acá, esto ya lo vi, por lo tanto lo que tengo que hacer es hacer la extracción y después lo mando a ortodoncia. Manda la ortodoncia primero,
pregúntele al paciente, vean qué valor le da al paciente, la mamá, me refiero al papá, de hacer una extracción, de mover esto, de un tratamiento de 1 año, 2 años, bla, bla, bla. Ok, ahora procedo. Entonces, una cosa es tener la cajita del reconocimiento del diagnóstico y otra cosa, y lo estoy diciendo con cariño, si molestan, es ser talibán o talibana en decisiones que después ustedes dicen, pero yo no soy especialista, yo no. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú acabas de decir está perfecto. Es altamente probable que un especialista en ortodoncia va a decir la mejor situación de costo-beneficio, sobre todo la edad, etcétera, etcétera. La doctora Kuhn lo va a ver inmediatamente después, en la segunda parte, probablemente, esto, ¿ya? Y si no, después Francisca puede hacer alguna mención a esto, ¿no es cierto? Es que ustedes lo reconozcan, no implica que en todos los pacientes que tienen esto va a ser así. 1. Y 2, decisiones que afecten un tratamiento de ortodoncia no las tomen ustedes, salvo que se los den como indicaciones. ¿De acuerdo? Realice tal y cual cosa por tratamiento de ortodoncia, con el consentimiento y que les haga sentido a los papás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la decisión diagnóstica? El diagnóstico es suficientemente certero, etcétera. ¿Ya? Entonces, para los que les gustan los juegos, no sé cómo se llama ese juego. ¿Ya? Lo primero es el contacto con el paciente, recolecte bien los datos, siga, tome decisión diagnóstica y ahí empieza, no lo sé, no me cuadra aquí y allá. Y después el diagnóstico es certero, sigo viendo y finalmente tomo mi decisión y me gané 14 puntos. ¿Bien? Ok, y con esto ya estamos terminando. En que hay una sugerencia de secuencia y plan de tratamiento. En todo paciente, lo primero que tenemos que identificar es si ese paciente tiene algún componente sistémico que esté alterando su curso de vida. ¿De acuerdo? ¿Está con urgencia? ¿Está con urgencia? ¿Le ha dolido? ¿Cómo le ha dolido? ¿Cuándo le ha dolido? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después vemos eso preparatorio, sería como evaluación de riesgo. Cuánto en riesgo y cuánto en factores protectores tenemos que define la consecución lógica del sistémico y de urgencia. ¿Ya? ¿Cómo está el ambiente? ¿Ya? ¿Cómo tengo que controlar, educar, corregir, sugerir, disuadir respecto de esos factores de riesgo? ¿Ya? Después viene todo el proceso restaurador. Voy a hacer tal restauración, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esta exodoncia indicada por qué sé yo, etcétera, 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 ¿cierto? Y después viene lo electivo, ¿ya? Para algunas personas, un pequeño giro, no puedo vivir con esto, pero podría ser electivo. ¿Ya? No estoy diciendo que la ortodoncia es selectiva, lo que estoy diciendo es que hay ciertas situaciones en una odontología general que el paciente le pide, cámbiame este confósis porque no me gusta, a mí me gustaría tal o cual cosa, pero es una cosa, ¿me hago blanqueamiento o no me hago blanqueamiento? ¿Ya? ¿Me pongo una carilla o no me pongo una carilla? Pero nada que esté alterando el proceso biológico funcional, ¿de acuerdo? Y después es, ¿qué es lo que tengo que hacer en términos de mantención? ¿Cada cuánto tiempo tiene que venir a control? ¿Qué tipo de controles tengo que hacer? ¿Tengo que tomar radiografía? ¿No tengo que tomar radiografía? Etcétera. Y después, ¿no es cierto?, nuestra salida, y me voy a tirar a la piscina, que no es alta, porque las altas no existen. La única alta que uno tiene en su vida es el pijama de madera. ¿Ya? Lo digo de esta manera. Ustedes pueden tratarme a mí y dicen, está de alta, perfecto. Y si yo fuera un paciente periodontal, en 6 meses podría estar absolutamente de nuevo con el mismo problema. Alta, o decir, cerramos este ciclo, usted queda en un proceso de control y mantención, porque siempre este proceso va a tener que seguir siendo monitoreado. ¿Ya? Es opinable, pero en general
no miren a los pacientes como un alta que les va a dar puntos para pasar a sacar una nota. Es el alta, desde mi punto de vista aquí, este éxito o este evaluación y término, es decir, muy bien, en esta etapa la terminamos, ¿qué es lo que queda? Necesitamos control cada un año, tenemos que tomar radiografía, tenemos que hacer aquí, tenemos que ver o cual, ¿ya? Y de nuevo, ¿no es cierto? Si volvemos ahora a poner este solo ejemplo que pusimos, ¿qué de sistémico hay? ¿Qué de urgencia hay? Etcétera, etcétera. Y vamos paso por paso, que es materia de todo el cuarto año y del quinto, ¿ya? Entonces, ejemplos. Paciente asmático, si está con crisis o está con periodos de exacerbación, obviamente, ¿no es cierto?, tendrá que tomar los medicamentos, se tendrá que postergar o no postergar las atenciones, etcétera. Regurgitación, tengo soplo cardíaco, etcétera, etcétera. Más aquí, la cajita del lado izquierdo. Cientos de miles de clasificaciones y cosas, ¿no es cierto?, que las van a ver más seguido porque son las que son más frecuentes. Y las que son más frecuentes, felizmente, son poco severas. Pero no implica, ¿no es cierto?, que en el proceso de atención diaria de ustedes de odontología general se van a encontrar con síndromes rarísimos, situaciones sistémicas súper complejas, que son, bueno, ni hablar, ¿ya? La otra vez, a propósito de las derivaciones, una paciente que terminó con una cosa que parecía inocua y resultó que no era inocua, ¿ya? Pero en el fondo estar alerta. Yo no lo sé, lo derivo, lo pregunto, lo vuelvo a preguntar, guío al paciente, no lo aterrorizo, pero tampoco le digo, no se preocupe. Y uno hace así diciendo, ojalá que no sea, y al final es, no. ¿De acuerdo? Entonces, urgencias, ¿ya? Estaba con un dolor pulsátil en la noche, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer una endodoncia. Si le pongo un eugenato para que se le pase a ese niñito, por ejemplo, nunca hubo dolor pulsátil, pero sí cada vez que comía o tomaba agua le dolía, una pequeña limpieza, ponemos un eugenato, bajamos. O sea, calificar y graduar qué tipo de urgencia ustedes como futuros odontólogos generales van a poder hacer, ¿ya? Extracciones, referir, etcétera, ¿ya? Y preparatorio, que es todo el proceso de entre entrevista motivacional, en escuchar bien, ¿no es cierto?, es evaluar claramente dónde está el riesgo y la protección, ¿ya? Y obviamente hay que poner luz roja donde hay mucho riesgo, pero no de nuevo como para aterrorizar, es decir, podemos conversar de cómo podemos sacarlo de esa zona de riesgo, ¿ya? Control de caries, exodoncia, etcétera, están como ejemplos, ¿ya? Y restaurador, van a tener cuarto, quinto, sexto y la vida entera va a estar restaurando, ¿no es cierto? Y uno define y organiza y después la organización puede ser por cuadrante, por profundidad, por una definión de que yo tengo que hacer esto porque va a ir a un tratamiento de ortodoncia o porque va a ir a otro tipo de situaciones de especialidad, ¿ya? Electivo, yo puedo blanquearme, no puedo blanquearme, puedo poner una carilla, etcétera, etcétera, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, la mantención, definir para cada paciente con cada cuánto tiempo tengo que controlarlo, verlo, citarlo, tomar radiografías, etcétera, ¿ya? Y finalmente el tema es este. El paciente quedó conforme con lo que yo le diagnostiqué, hice, propuse y cómo lo voy a seguir controlando. ¿Mi resultado de tratamiento fue adecuado o a las 2 semanas vuelvo a hacer el sellante o a las 3 semanas vuelvo a hacer un composite? ¿Ya? Y de respecto de cómo llegó a cómo está ahora, ¿mejoró ese estado de salud? ¿Ya? Entonces, después de eso, uno hace el resumen final, que por lo demás el resumen final que estoy tratando de hacer ahora para ustedes es ¿cuál fue el problema principal? El hacer planificación de tratamiento es crucial en la odontología, ¿ya? Llegó con estos problemas, ¿queda algún problema pendiente? ¿Hay algún problema que yo no pude resolver? ¿Necesito derivarlo? ¿Necesito interconsultarla? ¿O puedo en el proceso de seguimiento de este paciente que ese problema se aminore?
¿ya? Examen recomendado, instrucción, y nunca cansarse de ofrecer opciones y de motivar y decir que el paciente tome el control de su salud oral. No es que diga, ¿cómo te fue? Me retaron, o me habló tan complicado que no le entendí nada y al final voy a seguir haciendo igual. Y para terminar, las últimas 2 diapositivas. Yo les pedí que apagaran los celulares y los computadores. ¿Sobrevivieron? ¿Alguien estuvo así como... o si partieron así se les pasó? Probablemente algunos se aburrió, perfecto. Pero lo que yo quería generar en ustedes era exactamente la emoción de aprender. ¿Ya? Y la emoción de aprender significa que las conexiones entre la toma de decisiones, cómo funcionamos como sociedad, cómo razonamos moralmente, éticamente, soportan una nueva promesa en el avance de la comprensión del papel de las emociones en la toma de decisiones. Si nosotros estamos 100% focalizados, sin esa risa simpática que nos han tenido todo el rato ahí, pero sin embargo ustedes, yo los miro y están concentrados, ¿ya? A lo mejor no nos dimos ni cuenta que estaba, ¿ya? Cómo la cultura da forma al aprendizaje y en última instancia, cómo ustedes se van a formar ética y moralmente como buenos prestadores de salud, ¿ya? Y esto es neurociencia pura, no lo estoy inventando, no me creo nada, es solo que si ustedes logran entender, y por eso yo les hice, hagamos un ejercicio, acéptenmelo, es que si ustedes se conectan y algo de esto les hizo sentido desde la emoción interna de ustedes, no se les va a olvidar nunca más quizás en cómo tienen que hacer una buena planificación de tratamiento, ¿ya? Entonces, créanme que, y esto se lo aprendí a mi alumno, colega y ahora profesor mío, Rodrigo, ¿ya? Que hizo la tesis conmigo, que aprendimos juntos, que hemos conversado una brutalidad de veces, ¿ya? Pero que en el fondo, y yo te agradezco, Rodrigo, ayer a las 9 de la noche le dije, ¿tienes alguna remota posibilidad de grabar esto? Y ahí viene lo que me dijo, que sí, ¿ya? Es porque nosotros estamos convencidos desde el punto de vista de formadores que ustedes tienen una tremenda oportunidad de hacer algunos pequeñitos cambios en cómo ustedes quieren aprender, cómo quieren autorregular su aprendizaje, ¿ya? Entonces, en rigor estricto, de aquí al martes, como Rodrigo tiene poco y nada que hacer, de aquí al martes él va a tener la grabación, véanla, analícenla, discútanla, reflexionen, y se van a dar cuenta que cuando uno apaga el celular y saca los computadores, uno se concentra y gana mucho más. Y no se olviden de las 2 cajitas. Ustedes van a ser buenos clínicos si estudian harto y si miran harto y lo conectan, ¿ya? El libro que yo les pasé, ese señor tiene 42 años, partió como cualquiera de ustedes estudiando en la Universidad de Chile y los avatares de la vida lo llevó a ser probablemente el primer dentista en el mundo que hizo un doctorado en en medicina basada en la evidencia, ni más ni menos que en McMaster University, que es donde se acuñó y se creó el concepto de medicina basada en la evidencia, ¿ya? Y por esas cosas del destino nos hemos hecho amigos académicamente, una bellísima persona. Lean este libro, créanme que lo van a disfrutar y les va a ayudar mucho. Y no sé si conocen o ubican a ese señor, 48 años, igual que usted estuvo sentado aquí. La diferencia era que cuando estaba sentado aquí tenía el pelo hasta acá y andaba en una moto de estas de Busco mi destino, era un Born to be Wild, ¿ya? Y resulta que ahora, y lo puedo decir con orgullo, aparte de que trabaja con nosotros en el posgrado de ontopediatría, en metodología de la investigación, es probablemente de los dentistas en el mundo que más saben de inteligencia artificial aplicada a la odontología, ¿ya? Lo que les quiero decir es que
no se pongan límites, porque los límites finalmente uno los puede realmente sobrepasar, y muchos lo han hecho. ¿Ya? Entonces, terminamos con esto. Ayer me curé de mi enfermedad, pero morí anoche por los cuidados de mi médico. Entonces, ojo en este proceso de diagnóstico, de toma de decisiones, de cuánto bien van a hacer y cuán alerta van a estar a no hacer daño. Nadie quiere hacer daño, estoy de acuerdo. Pero hoy día, entre la tecnología y la locura de las redes sociales y todo, el que no hace cosas cool está como out. ¿Ya? Y la verdad que si ustedes quieren disfrutar la odontología de por vida, como nos está pasando a nosotros, es que pongan el foco en los pacientes, porque si ponen el foco en los pacientes, todo vuelve y es una recompensa extraordinaria. Bien, preguntas, dudas. Súper en la hora de jerarquía. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Café? Ya. Vean la grabación. Sé que cometí muchas imprecisiones, todo lo que quieran, pero ahí hay mucha base emocional para que ojalá hayamos hecho una. Si la cuenta que veo, ya, en todo caso, muchas gracias por la atención. Yo por lo menos hicieron como que escucharon ya. Gracias por las preguntas. Yo creo que las preguntas me dieron cuenta de que ustedes estaban logrando entender la personalidad. Así que, Carolina, media hora. 10-20.